Saludos a todos, mi nombre es Silvia Ureña. El tema de investigación que presento es sobre la caracterización del pulverizado de la cáscara de dos variedades de cacao, Nacional y CCN 51. A continuación expondré los aspectos más relevantes del estudio realizado. Introducción. En Santo Domingo de los Sáchilas se cultivan diferentes variedades de cacao, y entre ellas se destacan las variedades CCN 51 y el cacao nacional, de las cuales industrialmente solo se aprovechan las semillas y el mucílago de cacao. Sin embargo, tras la cosecha de las mazorcas de cacao, se generan varios residuos orgánicos como la cáscara y la placenta o maguey de cacao. Estos residuos se dejan en el campo o se utilizan solo para producir abonos. Sin embargo, estos contienen nutrientes que pueden ser aprovechados para la elaboración de diferentes productos alimentarios y no alimentarios. Este estudio tiene como objetivo proporcionar datos sobre las características físico-químicas de la cáscara de mazorca de cacao, así como también datos referentes a los pulverizados obtenidos de la cáscara de cacao de las variedades Nacional y CCN 51. Formulación del problema. Está en función al limitado aprovechamiento industrial de la mazorca de cacao, ya que económicamente solo se aprovecha la semilla, que representa el 10% del peso del fruto fresco, y esto se deriva de la gran demanda que existe por la industria del chocolate y sus derivados. Esta situación da lugar a la generación de desechos orgánicos que están constituidos en su mayoría por la cáscara de cacao, la misma que se queda en el campo para ser utilizada únicamente como abono. Sin embargo, esto puede ocasionar serios problemas ambientales y económicos en la actividad cacaotera si no se realiza un correcto manejo de estos residuos. Es importante recalcar que gran parte del fruto del cacao está compuesto por la cáscara, que representa el 67% del peso total. Objetivos. Objetivo general. Caracterizar el pulverizado de cáscara de dos variedades de cacao, Nacional y CCN 51. Objetivos específicos. Determinar las propiedades físico-químicas de la cáscara de cacao de las variedades Nacional y CCN 51. Obtener el pulverizado de cáscara de cacao de las variedades Nacional y CCN 51 aplicando diferentes temperaturas de deshidratado. Caracterizar el pulverizado de la cáscara de cacao de las dos variedades en función a sus propiedades físico-químicas y rendimiento de los diferentes tratamientos, y determinar las características bromatológicas del mejor tratamiento del pulverizado de la cáscara de cacao de las variedades Nacional y CCN 51. Fundamento teórico. La importancia de desarrollar la presente investigación radica en aprovechar los residuos que se generan en el campo tras la cosecha de las mazorcas de cacao, con la finalidad de añadirles valor agregado y de esta manera ayudar a la economía de las personas que se dedican a la producción y comercialización de cacao y subproductos del mismo. La investigación proporciona datos referentes a las propiedades físico-químicas de la cáscara de las mazorcas de cacao de las variedades Nacional y CCN 51. Además, aporta información referente a características físico-químicas, bromatológicas y rendimiento del pulverizado de las mazorcas de cacao de las variedades antes mencionadas. Metodología. Para la elaboración de los pulverizados se emplearon cáscaras de cacao de las variedades Nacional y CCN 51, las cuales se sometieron a un proceso de deshidratación a dos temperaturas en un intervalo de tiempo de 22 horas para cada variedad. En este estudio se trabajó con dos factores, en ese caso el factor A, que es la temperatura de deshidratación, que fue de 60 y 80 grados centígrados, y el factor B, que son las variedades de cacao empleadas. Se desarrolló un diseño con arreglo bifactorial A por B, con 4 tratamientos y 3 repeticiones, obteniendo 12 unidades experimentales, en las cuales se evaluaron propiedades físico-químicas como la humedad, granulometría y rendimiento. En cuanto a la técnica de estudio, para el desarrollo del estudio se aplicó diferentes tipos de investigación. Entre ellas tenemos la investigación exploratoria, que permitió determinar las variedades de cacao a utilizarse en la investigación.
Tenemos la investigación experimental, la cual permitió establecer y desarrollar los parámetros establecidos para la obtención del pulverizado de cáscaras de cacao de las variedades nacional y CCN51, y la descriptiva, que permitió describir las diferentes características en la materia prima utilizada para el estudio, que en este caso son las cáscaras de cacao de dos variedades, y el producto final, que son los pulverizados obtenidos de esas cáscaras de cacao. En cuanto a los resultados obtenidos, como primer resultado está el análisis de pH de cáscaras de cacao. De acuerdo a los resultados que se muestran en el gráfico número 1, respecto al análisis de pH en cáscaras de cacao en las diferentes variedades, se puede determinar que la cáscara de cacao de la variedad nacional presenta un pH con un valor de 5.38 en comparación al pH de las cáscaras de la variedad CCN51, que presentó un valor de pH de 5.27. Como resultado número 2, tenemos el análisis de porcentaje de humedad de las cáscaras de cacao. De acuerdo a los de acuerdo a los resultados que se muestran en el gráfico número 2, respecto al análisis de humedad en cáscaras de cacao en las diferentes variedades, se puede determinar que la cáscara de cacao de la variedad nacional presenta un porcentaje de humedad mayor, con un valor de 17.40%, en comparación al contenido de humedad de la cáscara de cacao variedad CCN51, que presentó un valor de 17.15%. Como resultado número 3, en cuanto al análisis de porcentaje de humedad del pulverizado de cáscara de cacao, en el gráfico 3 se puede observar el comportamiento que tuvieron las cáscaras de cacao de la variedad nacional y CCN51 sometidas a temperaturas de deshidratado de 60 y 80 grados centígrados por un tiempo de 22 horas, en el cual se puede evidenciar que existen 4 niveles de significancia, teniendo como mejor tratamiento al someter las cáscaras de cacao de la variedad nacional a una temperatura de 80 grados centígrados, alcanzando un porcentaje de humedad del 6.18%, mientras que al aplicar 80 grados centígrados a las cáscaras de cacao variedad CCN51, se obtuvo un porcentaje de humedad de 6.93%, a diferencia del resto de tratamientos. Sin embargo, los resultados de humedad de todos los tratamientos están dentro de lo que establece la norma técnica nacional 616-2015 en cuanto al contenido de humedad que debe tener la harina, en donde indica que el máximo de humedad es del 14.5%, tomando como referencia esta norma. Como resultado número 4, tenemos el análisis de porcentaje de la harina tamizada y gránulos retenidos del pulverizado de cáscara de cacao. De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico número 4, se puede determinar que existe una relación indirectamente proporcional entre la harina tamizada y los gránulos retenidos en los diferentes tratamientos. Esto indica que a mayor porcentaje de harina tamizada, menor porcentaje de gránulos retenidos se obtienen, observándose también diferencias significativas entre los tratamientos. El mejor resultado se obtuvo en las cáscaras de cacao de la variedad CCN51 a una temperatura de 60 grados centígrados, con un porcentaje de harina tamizada del 94.43%. Como resultado número 5 tenemos el análisis de porcentaje del rendimiento del pulverizado de las cáscaras de cacao. De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico número 5, se puede determinar que existen 4 niveles de significancia, en donde las cáscaras que fueron sometidas a 80 grados centígrados permitieron obtener un porcentaje mayor de rendimiento en comparación a los otros tratamientos. La cáscara de cacao CCN51 obtuvo un porcentaje de 9.01%, mientras que la cáscara de la variedad nacional permitió obtener un rendimiento de 9.60%. Este rendimiento está en función a la materia prima utilizada.
Como resultado número 6, en cuanto a la composición bromatológica del cacao CCN51 y del cacao nacional, se puede observar en la tabla número 2 y 3 que en cuanto al contenido de proteína, la variedad nacional presenta un mayor porcentaje con un contenido del 8.13% en comparación a la variedad CCN51 que tiene un porcentaje de 7.06%. Respecto al contenido de fibra, la variedad CCN51 presenta un mayor contenido con un valor de 34.30% y la variedad nacional un contenido de 33.70%. En cuanto a las conclusiones, se pudo dar respuesta a todos los objetivos planteados. Primero, se determinó las propiedades físico-químicas de las cáscaras de cacao nacional y variedad CCN51 respecto al contenido de pH y humedad de las mismas, en donde la variedad nacional presentó mayor contenido de humedad y valor de pH en comparación con la variedad CCN51. Para la obtención de pulverizado de cáscaras de cacao, las dos variedades fueron sometidas a un proceso de deshidratado a temperaturas de 60 y 80 grados centígrados por un tiempo de 22 horas para luego ser pulverizadas. Una vez obtenidos los pulverizados de cáscara de cacao de las variedades nacional y CCN51, se los caracterizó en función a parámetros de humedad, granulometría y rendimiento, obteniendo como mejor tratamiento en cuanto a humedad las dos variedades que fueron sometidas a una temperatura de deshidratación de 80 grados centígrados, obteniendo un valor de 6.93% para la variedad CCN51 y 6.18% para la variedad nacional. En cuanto a granulometría, la variedad CCN51 a una temperatura de 60 grados centígrados presentó un porcentaje mayor de harina tamizada con un 94.43%. Y en cuanto a rendimiento, las dos variedades a temperaturas de 80 grados centígrados permitieron obtener mayor rendimiento en comparación a los demás tratamientos. La variedad nacional presentó un rendimiento de 9.60% y la variedad CCN51 presentó un valor de 9.01%. Por último, en cuanto a los análisis bromatológicos de los mejores tratamientos de pulverizado, se pudo determinar en cuanto al contenido de proteína que la variedad nacional presenta un mayor porcentaje con un contenido de 8.13% en comparación a la variedad CCN51 que tiene un porcentaje de 7.06%. Respecto al contenido de fibra, la variedad CCN51 presentó un mayor contenido con un valor del 34.30% y la variedad nacional un contenido del 33.70%. Bien, a continuación se muestran algunas de las referencias que se utilizaron para poder sustentar la investigación. Muchas gracias por su atención.